Estás escuchando El patriarcado es un juez. Soror, revista Que nos feminista. juzga por nacer. Y nuestro castigo En UTA Radio. es la violencia que ella ve. Bienvenidas y bienvenidos a tu programa Soror Encuentro Feminista, que se transmite los jueves a las 7 de la noche y en su repetición los domingos a las 11 de la mañana. En la voz te saluda Toika, con el gusto de siempre, y en el apoyo técnico Paris Paredes y Carla. Pues bien, en esta ocasión, como ya es costumbre para la tercera semana de cada mes, nos acompañan en el programa Dalia Zavala, Linet Chávez y Elba Quintanilla. Todas ellas psicoterapeutas, integrantes de Frontera Global Mental Health. Nos han preparado un excelente programa que resulta en un ejercicio terapéutico para acompañarnos en nuestras despedidas, en las despedidas que damos a nuestros seres queridos. Iniciamos este programa con la lectura de la carta de despedida que ha realizado Gabriel García Márquez antes de su muerte. Si supiera que esta es la última vez que te voy a ver dormir, te abrazaría fuerte y rezaría para poder ser el guardián de tu alma. Si supiera que esta es la última vez que te veo salir por la puerta, te daría un abrazo, un beso y te llamaría de nuevo para darte más. El momento es este. Bien, continuemos ahora escuchando a Dalia Zavala y posteriormente a Linet Chávez. Preparémonos para realizar el ejercicio terapéutico con ellas. Hola a todos y todas, mi nombre es Dalia Zavala, quien en conjunto con mis compañeras de Frontera Global Mental Health y Esfuerzo Común para la Defensa de los Derechos Humanos AC, estamos nuevamente aquí para traerles este nuevo programa. Agradecemos a Toika y al equipo de Soror Encuentro Feminista y a Radio UTA la invitación a este espacio. Y por supuesto agradecemos a cada uno de los radioescuchas que en este momento nos favorecen con su tiempo y presencia auditiva. El día de hoy dedicaremos este programa a los familiares y seres queridos de personas que se encuentran cercanos a un proceso de muerte. Abordaremos los conceptos y las consideraciones básicas emocionales a observar y cuidar tanto en los acompañantes como en el paciente terminal o en cuidado paliativo. Iniciaremos por compartir un extracto de la revista digital de medicina psicosomática y psicoterapia volumen 11 2021 por la psicóloga Melissa Cuesta de la definimos los cuidados paliativos. Citando a Astudillo 1995 como un programa de tratamiento destinado a mejorar la calidad de vida y las condiciones de los pacientes quienes padecen de enfermedades sin respuesta al tratamiento curativo y que en consecuencia necesitan atención para controlar los dolores físicos, los diversos síntomas y el sufrimiento como tal, para conseguir plenitud en sus últimos días de vida. De acuerdo a la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia 2014, los cuidados paliativos tienen las siguientes características: presencia de una enfermedad avanzada, incurable y progresiva, falta de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico, presencia de numerosos problemas o síntomas intensos, múltiples y multifactoriales y cambiantes, gran impacto emocional en el paciente, la familia y el equipo terapéutico muy relacionado con la presencia, explícita o no, de la muerte. Pronóstico de vida inferior a 6 meses. La enfermedad en fase terminal puede provocar en los familiares confusión, miedo, rechazo, silencio,
ya que una persona con enfermedad terminal, sobre todo en estado avanzado, puede perder el control sobre casi todos los aspectos de la vida diaria: trabajo, tareas domésticas, higiene personal, movilidad, alimentación. El funcionamiento familiar quizá no esté en condiciones de integrar correctamente estos cambios debido a la gran complejidad que suponen. Además, los diferentes servicios sanitarios, sociales, laborales, escolares, etc., que conocen y tratan con la familia no siempre están, por motivos diversos, en disposición de entender, hacerse cargo de estas nuevas situaciones derivadas de la enfermedad. En este contexto de pérdida de autonomía y de situación social, la familia y la persona enferma deberían disponer de información, comunicación, control y toma de decisiones. Por lo que es importante notar las variables que influyen en la experiencia de enfermedad. Existen una serie de variables que van a influir en cómo los familiares se adaptan a una situación de enfermedad terminal. Arantz et al. 2005. La edad tanto de la persona enferma no es lo mismo la muerte de un abuelo que ha podido hacer su proyecto vital que la de un niño. Como la de los miembros de la familia, los niños suelen ser excluidos del entorno de la enfermedad. El rol que desempeña la persona enferma. La enfermedad obliga a todos los miembros a un momento de transición en el que se tendrá que organizar para hacerse cargo del rol que desempeñaba el enfermo. Este proceso será mayor si el paciente ocupa una pieza clave en el funcionamiento familiar y puede dificultar que cada miembro desempeñe sus propias tareas evolutivas o incluso la detención del movimiento evolutivo extraído de la Revilla 2001, citado en Cobos et al. 2002. Por ello es fundamental encontrar un equilibrio en el que se facilite que los familiares puedan continuar con sus tareas vitales realizando repartición de responsabilidades que compensen la ausencia de uno de sus integrantes y consiguiendo una nueva dinámica familiar. Cobos et al. 2002. Características psicológicas de cada uno de los miembros y las variables claves del funcionamiento familiar. Importancia de los vínculos y sentimientos de cohesión, la existencia de una comunicación fluida y abierta, la flexibilidad que favorece la reorganización, etc. El lugar en el que se encuentra ubicado el paciente, una de las primeras intervenciones llevadas a cabo por el equipo de paliativos es valorar si el paciente puede ser atendido en el domicilio, siempre y cuando exista deseos por su parte y la familia puede asumir los cuidados. Austudillo y Mendinueta 2003. Se ha puesto en evidencia que el cuidado en casa se relaciona con una mejor calidad de vida del enfermo y tasas más bajas de enfermedades psiquiátricas en los cuidadores en el momento del duelo. Wright et al. 2010. Los recursos de la familia. Apoyos sociales, vínculos con la familia extensa, nivel de educación, capacidad de pedir ayuda, etc. Cuando surge una enfermedad terminal, se produce una amenaza a la estabilidad y la dinámica del sistema, ante lo que la familia puede actuar de diferentes maneras. Algunas mantienen rígidamente la estructura, en otros casos se disuelve totalmente, etc. Según Lederberg, 1998, la respuesta ideal sería una adecuada flexibilidad, mientras la familia se va transformando y probando hasta poder encontrar una manera de adaptarse a la situación estresante. Citado en Cortés Funes et al. 2012. Así, el tener vínculos fuertes entre sus miembros, con una estructura familiar flexible que permita la readaptación de sus funciones y una comunicación abierta y honesta entre ellos, va a facilitar la capacidad de la familia para afrontar la enfermedad mortal. Rando 1984, citado en Doca y Aldecoa 2010.
Revista Digital de Medicina Psicosomática y Psicoterapia, volumen 11, número 2, septiembre 2021. Teniendo en cuenta lo anterior, no en todos los casos se consigue que la familia se pueda adaptar, dando lugar a actuaciones familiares que alteran el funcionamiento familiar y dificultan el afrontamiento de la enfermedad. En este caso, vamos a hablar de la sobreprotección al enfermo, la sobrecarga del cuidador y la conspiración del silencio. Ahora bien, desde la mirada de Ana Novelas Aguirre de Cárcer y Manuel Miguel Pajuelo Balcera de la CEPAL, nos comparten la importancia de la comunicación interfamiliar como un medio de apoyo y de entendimiento, así como de reconocimiento del otro. Sucede que a veces hay situaciones en que la comunicación familiar disminuye o se hace más dificultosa. En el caso que nos ocupa, ellos señalan que pueden existir varias razones. Algunas de ellas son: temor a transmitir sentimientos que incrementen la ansiedad familiar, sentirse susceptibles ante la indiferencia que pueda significar la transmisión de sufrimiento, miedo a no sentirse escuchado y o entendido, sensación de que ni las palabras ni los hechos reflejan con fiabilidad lo que se pretende comunicar, sentimientos de impotencia. A menudo sienten que no tienen la capacidad de que disponen los distintos miembros del equipo para comunicarse, considerarse dominados por la angustia y preocupación por ser posibles causantes de incrementar el conflicto por temor a transmitir dudas, preocupaciones, cansancio, necesidad de ayuda, etc. Este carácter propio de cada familia puede mejorar con el tiempo, pero en situaciones de crisis es difícil analizar las causas y conseguir grandes cambios. Por tanto, para favorecer y recuperar la comunicación familiar, Novelas y Pajuelo proponen lo siguiente: reconocer con ellos aquellas formas de comunicación ya establecidas en el ámbito familiar y simpatizar con las mismas, determinando su beneficio. Identificar los temores que condicionan la comunicación y modular juntamente con ellos aquellos que sean modulables. No forzar cambios sin haber antes reflexionado al respecto. Un cambio de estilo en la comunicación requiere una reflexión previa y a su vez una previsión de sus consecuencias. Animarles a compartir y expresar sus dificultades. Realizar con ellos pequeños ejercicios de expresión o diálogo que les ofrezcan seguridad. Reconocer con ellos que no todas las preguntas tienen una respuesta. Ahora bien, para entender el proceso psicológico frente a un ser querido en etapa terminal, tomaremos a Alcira Mariam Alizadeh, quien en su libro Clínica con la muerte de Ediciones Biebel nos habla que una premuerte es un movimiento psicofísico que se deriva de una amenaza, vale decir, un hecho que demuestra que la vida peligra. Aquí incluye enfermedad, catástrofe natural, guerras, etc. Las defensas habituales que permiten negar la mortalidad se debilitan. De acuerdo a Alcira, las premuertes se pueden clasificar en transitorias y definitivas y a su vez subdividirse en lentas y rápidas. En su caso, hablando de cuidados paliativos, recuerden que hablaríamos de una definición de 6 meses aproximadamente. En estos casos, Alcira señala que los familiares se conduelen desesperados de no poder reencontrar al ser querido de antes. El duelo que se instala no es frente a alguien que ya no está vivo, sino frente a alguien que ya no es más como hacía poco lo era. Alguien que ha modificado su carácter, su cuerpo en forma negativa. A esto le llama Alcira preduelo, que es un duelo completo en sí mismo al ver que ha muerto definitivamente el ser querido en estado de salud.
El que está ahora a nuestro lado ha sido transformado por la enfermedad a tal punto que en algunos casos no se le reconoce más. Durante este periodo, señala Alcira, que se erigen en obstáculo a la muerte del moribundo los miedos e incredulidades de sus seres queridos. Alcira señala que vivir la muerte genera optimismo en los que asisten cuando se transmite vida y se eslabona la muerte como un paso natural. Y de acuerdo a Tolstoy, morir dignamente significa, ante todo, morir bien acompañado, tanto desde el punto de vista humano como tecnológico. Significa ser asistido en toda la integridad corpórea y espiritual. Significa morir sin sufrir innecesariamente. Significa morir con conciencia y esperanza. Sin embargo, de acuerdo al Comité Europeo de la Salud Pública 1981, citado en López Casero y Cerezo 2011, se muere mal cuando la muerte no es aceptada. Se muere mal cuando los profesionales sanitarios no están formados en el manejo de las reacciones emocionales que emergen en la comunicación con los pacientes. Se muere mal cuando se abandona la muerte al ámbito de lo irracional, al miedo, a la soledad, en una sociedad donde no se sabe morir. Por lo anterior, parte del proceso de acompañar a seres queridos en cuidados paliativos es ser conscientes y procesar nuestras propias emociones en el proceso de preduelo, y también frente a nuestra propia mortalidad para contribuir a una mejor comunicación durante el proceso de adaptación del sistema familiar. Como señala Kubler-Ross en su libro sobre la muerte y los moribundos, es evidente que el paciente desahuciado tiene necesidades muy especiales que pueden cubrirse si nos tomamos el tiempo de sentarnos a escuchar y averiguar cuáles son. Lo más importante de esta relación quizá es el hecho de darle a entender que estamos dispuestos a compartir algunas de sus preocupaciones. Para trabajar con el paciente moribundo se requiere una cierta madurez que solo viene de la experiencia. Tenemos que examinar a fondo nuestra actitud con respecto a la muerte antes de sentarnos junto al lecho de un paciente moribundo tranquilamente y sin ansiedad. Ahora paso el micrófono a mi compañera Linet Chávez, quien ha preparado para ustedes un ejercicio de expresión emocional para familiares y seres queridos de enfermos terminales. Hola, hola, mi nombre es Linet Chávez y a continuación vamos a hablar sobre El camino de las lágrimas, de Jorge Bucay. Probablemente has escuchado este título, probablemente no, pero me gustaría enfocarlo el día de hoy al tema que estamos precisamente presentando. Y bueno, antes de comenzar también quisiera agradecerte que estés presente en este momento y que compartas este programa con alguien que lo necesite. Yo creo que en algún momento, como bien lo mencionaba mi compañera, tenemos momentos de pérdida, y no solamente hablamos de la muerte, sino en general. Me gustaría entonces enfocarme en las despedidas. ¿Qué es una despedida? ¿Cómo nos sentimos ante las experiencias donde hay muchas posibilidades, pero también las posibilidades se reducen dependiendo de cómo yo percibo la experiencia? Hay unas palabras de Jorge Bucay que me gustaría comentarte. Seguramente hay un rumbo, posiblemente, y de muchas maneras personal y único. Posiblemente haya un rumbo, seguramente, y de muchas maneras el mismo para todos. Hay un rumbo seguro y de alguna manera posible. ¿Por qué hace un momento te decía que podrían existir posibilidades y a la vez no? Porque no para todos funciona lo mismo. Los seres humanos somos tan complejos, y también recordar que tenemos diferentes áreas de oportunidad.
crecemos en diferentes contextos. Incluso en este programa nos llegan a escuchar personas de otros países. Y la dialéctica cultural, claro que influye mi familia, dónde nací, dónde crecí, la forma en la que me relaciono y lo que significaba el otro o la otra para mí. Entonces, podemos encontrar ese rumbo y empezar a recorrerlo. Y posiblemente habrá que arrancar solo y sorprenderse al encontrar más adelante en el camino a todos los que seguramente van en la misma dirección. Este rumbo último, solitario, personal y definitivo, como nos dice Bucay, sería bueno no olvidarlo. Es nuestro puente hacia los demás, el único punto de conexión que nos une irremediablemente al mundo de lo que es. Lo podemos llamar destino final. Cada quien le va a poner el nombre de acuerdo a su experiencia. Felicidad, autorrealización, elevación, iluminación, darse cuenta, paz, éxito, cima o simplemente final. Da lo mismo. Todos sabemos que arribar con bien allí es nuestro desafío. Somos seres para la muerte, dice Heidegger, ¿no? Entonces, cuando nacemos tenemos esta leyenda por el simple hecho de estar vivos. Habrá quienes se pierdan en el trayecto y se condenen a llegar un poco tarde, y habrá también quienes se encuentren un atajo y se transformen en expertos guías para los demás. Muchos nos convertimos en estos expertos guías cuando atravesamos estas situaciones. Recuerdo mucho la muerte de mi abuela, por ejemplo. Yo me dedico a acompañar muchos procesos de pérdida. Y creo que jamás me hubiera atrevido, ni siquiera lo hubiera imaginado, hasta que yo experimenté estos procesos de pérdida. Y no solamente hablo de la muerte, hasta que perdí absolutamente todo, hasta que tuve que comenzar de cero, cuando ya no tenía más posibilidades, cuando me derrumbé ante la experiencia. Y bueno, también tuve un guía en su momento. Estos guías también te pueden enseñar que hay muchas formas de llegar, infinitos accesos, miles de maneras, decenas de rutas que nos llevan por el rumbo correcto. Pero ¿sabes algo? Cada uno de estos caminos lo vamos a transitar de forma individual. Y pues el viaje es importante. Voy a retomar este título para este ejercicio. ¿Cuál ha sido tu viaje? Cada uno tiene un viaje distinto. Nos cruzamos en algún punto con otras personas y viajamos juntos. Pero la realidad es que yo inicié este viaje solo o sola. Y a veces eso es lo que nos cuesta trabajo reconocer. A mí me gustaría hacerte esta pregunta. Respira un momento. Inhala. Exhala. Cierra tus ojos y en tu mente, si el viaje de tu vida tuviera un nombre, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo ha sido tu viaje? La diversión, el caos, del amor al crecimiento, la valentía. Es como si este fuera el título de un libro. Y claro, ese libro eres tú. Y todavía hay muchas páginas probablemente que escribir. Y probablemente las personas que amas en este momento están llegando a sus últimas páginas. Y probablemente no lo sabemos. A lo mejor también podría ser mi última página hoy y no saberlo. La diferencia es que cuando sabemos que las páginas de alguien están por acabar, por terminar, nos permite dar una vuelta, un recorrido a su libro, honrarlo, extraer aquellas maravillosas experiencias, recuerdos y utilizarlo en nuestras vidas como una manera de honrar la vida del otro. ¿Qué es honrar? Esa es una pregunta que me hacen constantemente, ¿no? O que también nos podemos hacer. Al final todos tenemos un inicio y un fin. Entonces, la forma más importante o más hermosa de reconocer
o de descubrir que lo que hice en esta vida ha sido lo más correctamente posible, es cuando alguien lo reconoce, cuando alguien me da las gracias, cuando alguien cambia su sentido de vida a partir de lo que yo pude mostrarle, por muy pequeño que fuera. Entonces, cuando alguien está a punto de terminar las páginas de su libro, eso es lo que realmente importa, eso es lo que se va a llevar, lo que nos deja, la transformación, el sentido, el movimiento. Gracias a ti logré esto, o gracias a ti tengo este sueño, o en honor a ti voy a dedicar mi vida a esto. Eso se llama negociación, si lo vemos desde las fases de duelo de Elizabeth Kubler-Ross o cualquier otro autor que ustedes conozcan. Cambian, claro, en el nombre, pero básicamente consiste en hacer una tregua y honrar las páginas del otro. Nuestra vida vale la pena cuando alguien nos agradece. Nuestra vida vale la pena cuando hacemos un pequeño cambio que no sabemos cómo va a impactar en toda una sociedad. Y entonces, me gustaría en este momento leerte algo que se llama la alegoría del carruaje. Te voy a ir narrando esta alegoría y vamos a reflexionar al final cómo lo podemos aplicar en nuestra experiencia de vida. Mirando hacia la derecha, me sobresalta un movimiento brusco del carruaje. Miro el camino y me doy cuenta de que estamos transitando por el acotamiento. Le grito al cochero que tenga cuidado y él inmediatamente retoma la senda. No entiendo cómo se ha distraído tanto como para no notar que dejaba la huella. Quizás se esté poniendo viejo. Giro mi cabeza hacia la izquierda para hacerle una señal a mi compañero de ruta y dejarle saber que todo está en orden, pero no lo veo. El sobresalto ahora es intenso. Nunca antes nos habíamos perdido en ruta. Desde que nos encontramos, no nos habíamos separado ni por un momento. Era un pacto sin palabras. Nos deteníamos si el otro se detenía. Acelerábamos si el otro apuraba el paso. Tomábamos juntos el desvío si cualquiera de los dos decidía hacerlo. Y ahora ha desaparecido. De repente, no está a la vista. Me asomo infructuosamente observando el camino hacia ambos lados. No hay caso. Le pregunto al cochero y me confiesa que desde hace un rato dormitaba en el pescante. Argumenta que de tanto andar acompañados, muchas veces alguno de los dos cocheros se dormía por un ratito, confiado en que el otro se haría vigía del camino. ¿Cuántas veces los caballos mismos dejaban de imponer un ritmo propio para cabalgar al que imponían los caballos del carruaje de al lado? Éramos como dos personas guiadas por un mismo deseo, como dos individuos con un único intelecto, como dos seres habitando en un solo cuerpo. Y de repente, la soledad, el silencio, el desconcierto. ¿Se habría accidentado mientras yo, distraído, no miraba? Quizá los caballos habían tomado el rumbo equivocado, aprovechando que ambos cocheros dormían. Quizá el carruaje se había adelantado sin siquiera notar nuestra ausencia y proseguía su marcha más adelante en el camino. Me asomo una vez más por la ventanilla y grito: ¡Hola! Espero unos segundos y le repito en silencio:
¡Hola! Y a una vez más. ¿Dónde estás? Ninguna respuesta. ¿Debería volver a buscarlo? ¿Sería mejor quedarme y esperar a que llegue? ¿O más bien debería acelerar el paso para volver a encontrarlo más adelante? Hace mucho tiempo que no me planteaba estas decisiones. Había decidido allá y entonces dejarme llevar a su lado a donde el camino apuntara. Pero ahora, el temor de que estuviera extraviado y la preocupación de que algo le haya pasado van dejando lugar a una emoción diferente. ¿Y si hubiera decidido no seguir conmigo? Después de un tiempo me doy cuenta de que por mucho que lo espere, nunca volverá. Por lo menos no a este lugar. La opción es seguir o dejarme morir aquí. Dejarme morir me tienta esa idea. Desengancho los caballos y le pido al cochero que se apee. Los miro, carruaje, cochero, caballos, yo mismo. Así me siento, dividido, perdido, destrozado. Mis pensamientos por un lado, mis emociones por otro lado, mi cuerpo por otro, mi alma, mi espíritu, mi conciencia de mí mismo allí paralizada. Levanto la vista y miro al camino hacia adelante. Desde donde estoy, el paisaje parece un pantano. Unos metros al frente de la tierra se vuelve un lodazal. Cientos de charcos y barriales me muestran que el sendero que sigue es peligroso y resbaladizo. No es la lluvia lo que ha empapado la tierra, son las lágrimas de todos los que pasaron antes por este camino, mientras iban llorando una pérdida. También las mías, creo, pronto mojarán el sendero. Muy bien, pues esta es la pequeña reflexión y entonces nos invita a empezar el camino. Me gustaría preguntarte qué parte de este relato te impacta más. ¿Hay alguna palabra con la que hayas conectado? Yo me conecté con el camino. Y empezar el camino de las lágrimas implica conectarnos con lo doloroso, porque es así como se entra en este sendero, con este peso, con esta carga, y también con una creencia inevitable, aunque siempre engañosa, la supuesta conciencia de que no lo voy a soportar. Aunque parezca increíble, todos pensamos al comenzar este camino que es insoportable. Déjame decirte que yo lo he atravesado unas 5 veces. Y créeme, no es culpa nuestra, o por lo menos no es solamente nuestra culpa. Si quieres creer que hay un culpable. Algunos autores concuerdan en que hemos sido entrenados por los más influyentes de nuestros educadores para creer que somos básicamente incapaces de soportar el dolor de una pérdida, que nadie puede superar la muerte de un ser querido, que moriríamos si la persona amada nos deja y que no podríamos aguantar ni siquiera un momento el sufrimiento extremo de una pérdida importante, porque la tristeza es nefasta y destructiva.
Y nosotros vivimos así, condicionando nuestra vida con estos pensamientos. Sin embargo, como casi siempre sucede, estas creencias aprendidas y transmitidas con nuestra educación pueden convertirse en una compañía peligrosa y actuar la mayoría de las veces como grandes enemigos que empujan a costos mucho mayores que los que supuestamente evitan. En el caso del duelo, por ejemplo, llevamos al enfermizo destino de extraviarnos de la ruta hacia nuestra liberación definitiva de lo que ya no está. Fíjate, hay una historia que dicen que es verídica y aparentemente sucedió en algún lugar de África. 6 mineros trabajaban en un túnel muy profundo, extrayendo minerales desde las entrañas de la tierra. De repente, un derrumbe los dejó aislados de la afuera, sellando la salida del túnel. En silencio, cada uno miró a los demás. De un vistazo calcularon su situación. Con su experiencia, se dieron cuenta rápidamente de que el gran problema sería el oxígeno. Si hacían todo bien, les quedaban unas 3 horas de aire, cuando mucho, 3 horas y media. Mucha gente de afuera sabría que ellos estaban allí atrapados, pero un derrumbe como este significaría horadar otra vez la mina para llegar a buscarlos. ¿Podrían hacerlo antes de que se terminara el aire? Los expertos mineros decidieron que debían ahorrar todo el oxígeno que pudieran. Acordaron hacer el menor desgaste físico posible. Apagaron las lámparas que llevaban y se tendieron en silencio en el piso. Enmudecidos por la situación e inmóviles en la oscuridad, era difícil calcular el paso del tiempo. Incidentalmente, solo uno de ellos tenía reloj. Hacia él iban todas las preguntas. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto falta? ¿Y ahora? El tiempo se estiraba. Cada par de minutos parecía una hora, y la desesperación ante cada respuesta agravaba aún más la tensión. El jefe de mineros se dio cuenta de que si seguían así, la ansiedad los haría respirar más rápidamente y esto los podía matar. Así que ordenó al que tenía el reloj que solamente él controlara el paso del tiempo. Nadie haría más preguntas. Él avisaría a todos cada media hora. Cumpliendo la orden, el del reloj controlaba su máquina, y cuando la primera media hora pasó, él dijo: «Ha pasado media hora». Hubo un murmullo entre ellos y una angustia que se sentía en el aire. El hombre del reloj se dio cuenta de que a medida que pasaba el tiempo, iba a ser cada vez más terrible comunicarles que el minuto final se acercaba. Sin consultar a nadie, decidió que ellos no merecían morirse sufriendo. Así que la próxima vez que les informó que había transcurrido la media hora, habían pasado en realidad 45 minutos. No había manera de notar la diferencia, así que nadie siquiera desconfió. Apoyado en el éxito del engaño, la tercera información la dio casi una hora después. Dijo: «Pasó otra media hora», y los 5 creyeron que habían pasado encerrados en total 1 hora y media, y todos pensaron en cuán largo se les hacía el tiempo. Así siguió el reloj. A cada hora completa les informaba que habían pasado media hora. La cuadrilla apuraba la tarea del rescate. Sabían en qué cámara estaban atrapados y que sería difícil poder llegar antes de 4 horas. Llegaron a las 4 horas y media. Lo más probable era encontrar a los 6 mineros muertos. Encontraron vivos a 5 de ellos. Solamente había uno muerto de asfixia, el que tenía el reloj. Esta es la fuerza que tienen las creencias en nuestras vidas. Esto es lo que nuestros condicionamientos pueden llegar a ser de nosotros. Claro que hay muchas cosas establecidas y basadas en ciencia, en investigación, pero hay otras tantas que no están basadas solo en nuestras creencias o alguien las colocó ahí.
En algunos lugares el despedirse puede ser símbolo de alegría. En otros lugares puede ser símbolo de destrucción. Tiene que ver con un punto importante que es precisamente la cultura. Cada vez que construyamos la certeza de que algo irremediablemente siniestro va a pasar, no sabiendo cómo o sabiéndolo, nos ocuparemos de producir, de buscar, de disparar o como mínimo de no impedir que algo, aunque sea un poco, de lo terrible y previsto efectivamente nos pase. De paso, y como en el cuento, como nos dice Bucay, el mecanismo funciona también al revés. Cuando creemos y confiamos en que de alguna forma se puede seguir adelante, nuestras posibilidades de avanzar se multiplican. Y es aquí donde me quiero quedar. Yo te hablé de posibilidades al inicio y también para cerrar. Me gustaría que vuelvas a cerrar los ojos un momento, que respires y te preguntes cuáles son tus posibilidades. Ya tenemos a lo mejor un diagnóstico, ya tenemos a lo mejor una fecha probable de que un libro se cierre. ¿Qué posibilidades tienes antes de que eso suceda? ¿Qué sí puedes hacer? ¿Qué puedes expresar? No hablamos de una despedida. No todos estamos preparados para despedirnos. Hablamos de las posibilidades para acercarme al otro lo más humanamente posible y para expresar lo que necesite expresar. Y si quiero estar en silencio, estar en silencio. Y si quiero resolver algo antes de que el otro ya no esté, puedo resolverlo. Pero no porque alguien me lo dice o porque alguien lo coloca. Respira, abre tus ojos y esto es conectar con tu necesidad. ¿Qué necesitas? ¿Cuáles son esas posibilidades? Identificando lo que necesitas en este momento, las posibilidades se aperturan. Si yo no sé qué necesito, difícilmente voy a poder estar en este momento, ni para mí ni para el otro. Y muchas veces esto que necesitamos puede estar condicionado por la cultura. En el contexto mexicano, por ejemplo, las premisas históricos socioculturales de las que nos habla Díaz Guerrero, por ejemplo, imposibilitan a los niños desde pequeños. Siendo un niño, no llores, los hombres no lloran. Afortunadamente estas premisas han ido disminuyendo significativamente. Pero ¿qué tanto nos cancelamos para no ser observados, para no ser juzgados por el qué dirán? Y si estamos ante el cierre de un libro importante para nosotros, es importante escucharnos. Yo necesito hacer esto por mí y para mí. Eso es importante. Y entonces te dejo estos ejercicios de reflexión, estas preguntas, para que las puedas integrar de la manera más saludablemente posible. Y si hay algo que simplemente necesitas decir o expresar, puedes escribirlo. Si sientes que ya no puedes o que esto es muy fuerte, te recomiendo, como siempre, buscar la ayuda de algún profesional de la salud. No es lo mismo que nos escuche un amigo o que nos escuchemos a que nos escuche alguien que probablemente tiene una mirada más objetiva. Y bueno, ese es mi deseo. Espero que te hayan gustado estas preguntas de reflexión. Te recomiendo, si te gustó este texto, que puedas leer completa esta obra, El Camino de las Lágrimas. Y aunque es un tema difícil, es necesario hablar de él. Mi nombre es Lynette Chávez. Agradecemos el trabajo tan profesional con el que realizan este programa Dalia Zavala, Lynette Chávez y Elba Quintanilla. Así también reconocemos la calidez de su trabajo, la calidez de su acompañamiento.
la calidez de sus palabras. Bienvenida siempre a este programa, a Soror Encuentro Feminista, Dalia, Linet y Elba. Hasta pronto. También te agradecemos con mucho gusto el acompañamiento y la preferencia que nos das para escuchar los jueves a las 7 de la noche y los domingos en su repetición para tu programa, Soror Encuentro Feminista. Antes de despedirnos, queremos enviar saludos y fuertes abrazos con mucho cariño para Lupe Piña, para Bogar Blancas y familia, para Saya y por supuesto con mucho cariño a ti que nos escuchas semana a semana, a Beto, a Ramsés Tapia, a Lili, a Almita, a Angélica, a Renata, a Olga, a Maritza, a Raquel, a Fernando, a Jorge, Betty, Marco, Licha, Ari, Alberto, Edgar. También a los alumnos y alumnas de Sepia, a la comunidad insigne, a las comunidades que nos escuchan y nos acompañan de la UNAM, a Rodrigo, a Manuel, a Gaby, a Alma Rocío, Raúl, Anita, Mine, Tere, Lucy, Naye, a la doctora Selene, al doctor Payá, a Rosalía, a Naid, a Marce, a Hilda, Paloma, a Lalo, a Silvia, a Juliana y a Efraín, y a todos ustedes a quienes no deseamos omitir sus nombres. Pues bien, este programa está realizado bajo la dirección de Paris Paredes con el apoyo técnico de Carla. En la voz se despide Toika. Deseamos que tengan el gusto y la preferencia de continuar escuchándonos en nuestras próximas transmisiones. No olviden su programa Soror Encuentro Feminista, que se transmite los jueves a las 7 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana por esta estación www.radiouta.com. Hasta pronto y abrazos fuertes. Les acompañamos.